Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Olga Muciño y estamos aquí en el Diván y la Luna en frecuencia interactiva Tu Estilo Online. Y esta noche estoy muy emocionada por iniciar este programa tan esperado que es sobre sueños. ¿Por qué son tan importantes? Y para eso tenemos un gran invitado, un invitado especial. Él es el maestro Gabriel Hernández. Bienvenido, Gabriel. ¿Cómo Muchas estás? Gracias. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Encantado. Y bueno, pues es un tema que nos llama muchísimo la atención, así que antes que iniciar el tema quisiera platicarte un poco. El maestro Gabriel Hernández es psicólogo por la Universidad del Claustro de Sor Juana. Es psicoterapeuta por parte de la Asociación Psicoanalítica Mexicana. También tiene estudios como psicoanalista del Instituto de Psicoanálisis de la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Es docente del Centro de Estudios de Posgrado en la Asociación Psicoanalítica Mexicana y de la Universidad de Londres. Trabaja en consulta privada con adolescentes, adultos y pareja. Pues muchas gracias nuevamente, Gabriel, por aceptar esta entrevista. La verdad que el tema de los sueños tiene mucho alrededor de mitos, de realidades, ¿no? Muchas ideas como encontramos diccionarios para los sueños y se generan muchas especulaciones. Primero que nada, ¿nos podrías hablar un poco sobre por qué soñamos? Bueno, soñamos porque es una necesidad, ¿no? Dentro del proceso del dormir, que es necesario para poder seguir viviendo, en el cual el cuerpo recarga energía, ¿no? Elimina toxinas, elimina tensiones, así el aparato psíquico, ¿no? El inconsciente requiere de un cierto proceso, ¿Sí? No podríamos decir que de depuración, sino más bien de puesta en escena de una serie de elementos, ¿no? De figuras, de imágenes, se despiertan recuerdos, ¿sí? Y yo no sé si decir por qué soñamos obedezca necesariamente únicamente a esas cuestiones. Aquí tendríamos que entrar a la propuesta de la teoría psicoanalítica que propone Sigmund Freud hacia 1900 con la interpretación de los sueños, que es de donde yo puedo hablar, ¿verdad? Ok, sí. Y que justamente es súper interesante. es un libro que marcó un parteaguas en la historia de la humanidad, Claro, ¿no? claro, totalmente. Que además tiene muchísimas lecturas. Es un texto, por un lado, biográfico. Freud nos habla de sus sueños y nos invita a conocer su infancia, nos invita a conocer los deseos inconscientes reprimidos, nos muestra el camino por el cual a través de los sueños se puede llegar a eso incognoscible, ¿no? Si hay una roca dura del inconsciente que no va a ser penetrable para nada, pero hay otras formas de ir conociendo estos contenidos que no tenemos, hay que decirlo, no tenemos como recuerdos. O sea, uno puede traer a la conciencia una escena, un pasaje, y eso es muy diferente a tener un sueño. En los sueños se nos presentan a eso que identificamos como recuerdos, pero que no podemos tener en la vida de vigilia. No, claro, y que además sí es como muy claro que son tan diferentes sí. a lo que vivimos, ¿no? Y que de pronto hasta nos dan como temorcillo, ¿no? Sí. Ese es algo importante que decías, ¿no? Lo mítico alrededor de los sueños. Sí. Los sueños ya de por sí son un producto de la psique, ¿no? De la vida interna, o como lo quieran leer, del inconsciente, que nos lleva a explorar terrenos que nos parecen a veces como muy misteriosos, ¿no, Gabriel? Míticos, diabólicos, claro. ¿No? Y algo del orden de lo divino también, que es, bueno, es muy padre, porque un sueño te puede hacer el día, ¿no? Claro. Todos hemos tenido esos sueños que despiertas con una sensación afectiva, ¿no? Esto es bien importante, el afecto que te puede dejar un sueño, claro. Que puede ser de nostalgia, que puede ser de alegría o de cierta excitación, ¿no? Y ya te hizo el día y está... Sí, y como que te mantienes en ese estado anímico durante al menos unas buenas horas del día, ¿no? A veces queremos, nos apropiamos de nuestros sueños, y a veces, cuando no son quizá tan agradables, cuando son por entero raros y locos,
No, yo creo que todos los sueños son locos. Yo Sí, no conozco un sueño cuerdo. sí, no, ¿Sí? como que, es más, si pensamos en sueños, una de las principales cosas que vamos a pensar es en algo loco, ¿no? O sea, en algo diferente, en algo como muy, muy abstracto. En los sueños podemos hacer lo que no se puede en la vida normal de vigilia. Sí, claro. Y este es parte de lo mítico. Un sueño lindo, lo que cada quien entienda por lindo en sus sueños, sí lo hacemos propio, sí lo pensamos, tratamos de reflexionarlo. Sí. Hablo del ciudadano común, de cualquier persona que no ha entrado a explorar o estudiar la cuestión de psicología o psicoanálisis y sueños, ¿no? Sí. La forma en que uno trata a sus sueños, y esto es importante porque justo por esto Freud hace una propuesta tan monumental como esta de la interpretación de los sueños. La forma en cómo tratamos a los sueños es la forma en lo que por lo general tratamos a nuestra vida afectiva, a nuestra vida psíquica. Okay. Vamos a estar conectados con el sueño y lo vamos a asumir como un producto de nuestro acontecer psíquico interno, ¿sí? O vamos a decir, como muchos decimos a veces, solo fue un sueño. Claro. Y en ese momento... Sí, como que te desprendes. Lo desprendes, ¿no? Sí. Lo quitas cuando puede ser un elemento que te puede dar un entendimiento, una riqueza. Más tarde yo creo seguramente hablamos de las funciones del sueño que piensan los psicoanalistas, pero bueno, esto tiene que ver con lo que ya proponían los griegos, ¿no? Sí. Desde Aristóteles, por ejemplo, decía que había sueños que provenían de las divinidades, que generalmente sueños lindos, ¿no? Sí. Que casi te inoculaban y te podían inclusive ayudar como a percibir un poco, adelantar el futuro. Sí. Esa es una idea que hoy prevalece en el grueso de la población, que un sueño que puede ser premonitorios. Sí, está avisando que va a suceder. Nos vamos a llevar un gran chasco porque eso no es cierto, ¿no? Pero el ratito que te dure eso, mientras despiertas, hasta que se va desvaneciendo el sueño, porque también este es otro fenómeno interesante, ¿los sueños se olvidan? Pues no, todos, ¿no? Hay unos que incluso te llevas así como en la maleta de tus los que sí quieres, ¿no? Claro. A los que tú les confieres un cierto valor, pero bueno. Y esto es porque le damos una interpretación nosotros, y hablo de una interpretación de cualquier persona, no psicoanalítica. Va relacionado a cómo creo yo que se comunicó ese sueño conmigo, o lo que representó para mí, ¿no? Yo creo que es cultural. Yo creo que esta parte de misticismo que todavía, yo creo que se adhiere a la experiencia de los sueños es como parte de la condición humana. Y habrá culturas, ¿no?, en las cuales todavía se les pueda dar este estatuto de premonición, ¿no? De aviso. Sí. De alguna forma es hacer lo suyo, ¿no? Es una forma distinta de la que propone un psicoanalista en un consultorio o un ponente en una conferencia, pero bueno, a final de cuentas sigue siendo un elemento tan raro, tan característico a la vez del sujeto humano, que no hay forma de deshacernos. O como de diferenciarnos de ellos. Por ejemplo, diría yo, el que quiere deshacerse de su sueño y dice, solo es un sueño, ese sueño debe haber contenido algo verdaderamente fuerte, importante, choqueante, para decir no. Entonces es algo como que me duele y por ahí mejor le doy la vuelta. Claro, eso no puedo creer, ¿no? Y creo que en las culturas se tratará de diferente manera, ¿no? A veces, esto lo decía Freud, ¿no?, en la interpretación de los sueños, que a pesar de los avances en el conocimiento, ahora diríamos, bueno, con la tecnología, esta semilla que deja el sueño no es algo que pueda uno borrar o modificar, nos genera algo, nos genera extrañeza. Y se guarda por ahí, o sea, como que al final nos pasa de repente que en una situación nos regresa un sueño, ¿no? O sea, decimos, claro, como cuando sentí, como cuando en el sueño tal, o como si fuera una premonición, o este tipo de cosas, ¿no? Los sueños prestan, por decirlo de alguna forma, prestan imágenes para que podamos escenificar algo que nos es imposible decir de otra forma. Claro. Esto suena, mira, mi lapso. Y esto suena muy poético, pero en verdad tiene si nos ponemos a explorar y lo podemos desplegar,
se enraiza sobre una propuesta de un dinamismo psíquico bien interesante, que los que saben un poco de esto, lo llama metapsicología, ¿no? Y nos va a decir también que los sueños tienen un sentido, tienen un propósito que se puede encadenar en la vida psíquica ordinaria del sujeto si se les sabe interpretar y se usa la técnica psicoanalítica. Claro. Todos van a tener sentido. Y un sueño te va a poder recordar otro, como decía, sí. Un sueño te va a prestar esas imágenes y un sueño, o más bien cuando el soñante lo relata, van a aparecer una serie de asociaciones que no tenías en mente en el sueño. Decir en mente es una forma de decirlo, pero vas abriendo, ¿no?, vías de comunicación, por llamarlo de alguna forma, y puedes traer un recuerdo. Un sueño se puede ayudar de un recuerdo para interpretar. Y bueno, se ayuda de la narrativa. Como de muchos elementos también, ¿no? Quiero aprovechar para enviar saludos a quienes nos acompañan. Muchas gracias, Amaro Rosal, un saludo al invitado y a la entrevistadora, muchas gracias. Olimpia, saludos también, muchas gracias. Y Beth Kingsburg, a quien me da muchísimo gusto leer aquí en el panel también, muchas gracias por acompañarnos. A Rocío, buenas noches, un gusto escuchar tu programa, muchísimas gracias, Rocío. Gracias también a Sebastián Rueda, que por aquí nos acompaña, muchas gracias, y a todos los que nos hacen favor de acompañar. Por supuesto, los invitamos a participar a través del panel de mensajes de la página www.frecuenciainteractiva.com o a través de nuestras redes sociales en Twitter, FInteract, o estamos haciendo Broadcast Live por Facebook. Bueno, en realidad nosotros, ¿por qué tenemos de repente estas, en los sueños no todas las personas que aparecen las recordamos como alguien conocido? ¿A qué se debe esto? Bueno, es importante mencionar que lo que nosotros recordamos, cada uno de nosotros, al momento del despertar y decimos, soñé tal cosa, es solamente una escena desfigurada, ¿sí?, ¿no?, de lo que en realidad en su núcleo fue el sueño. Esto ya es un movimiento fundamental en la propuesta psicoanalítica. Sí. Lo que relatamos después de unos minutos de que hemos despertado ya también está atravesando. Imagínate que hay algo así que se puede denominar como el ombligo del sueño o el núcleo del sueño, y que esto fue posible gracias a lo que estábamos diciendo hace rato. Cuando uno se va a dormir, toda la energía que tiene puesta en el mundo, Sí. bien, regresa, ¿no? Regresa al cuerpo y el cuerpo inicia una serie de procesos. También esto sucede con la vida afectiva y con la vida psíquica. Toda esta energía, toda esta libido que está puesta en los intereses de la vida de vigilia se retrae. Empieza un camino regresivo. El funcionamiento psíquico habitual empieza a tener una disminución, ¿no? Los procesos conscientes, esto que conocemos como la objetividad, ¿no?, como la capacidad de juicio, ¿no?, tu forma de operar, ¿no?, empieza a disminuir. Entonces esta energía va retrocediendo, las represiones, toda la censura va minorando. Esta energía, ¿no?, retorna, diríamos, si pudiera ser de alguna forma representable plásticamente, como al inconsciente, ¿no?, como a esa sede de lo más primigenio. Ahí hay como liberar de repente. Empieza a tocar, haz de cuenta que es un caudal que de repente tiene una represa, ¿sí?, y está seco, pero de repente esta represa se moviliza y esta energía empieza a movilizar los residuos, los sedimentos, y en una de esas algo toma vida, algo que, no sé, no podríamos decir. ¿Qué sucede en el núcleo del sueño? Solo lo podemos saber a través del trabajo interpretativo, pero bueno, estaba en esta cuestión, algo se anima, se reaviva, ¿no? Viene el proceso, bueno, estamos hablando del consciente que es originario y que hay un consciente que es susceptible de hacerse preconsciente y consciente. Esos elementos están ahí por algo, ¿no? Están reprimidos porque el aparato psíquico, el yo, los considera peligrosos para el funcionamiento cotidiano del sujeto. Claro. Por algo están ahí, ¿no? ¿Qué es peligroso? No sé. Lo que es peligroso para un chiquito de
1, 2, 3 años, quizá ya no es tan peligroso para un sujeto de 35, pero en el inconsciente no hay tiempo, ¿no? Lo peligroso, lo deseado, lo deseable. O sea, como este mundo fantástico, lleno de ilusiones o de perversiones o de todo está ahí como muy... Y de perversiones, y de perversiones. Y deseos incestuosos infantiles, claro. ¿No? Todo esto. Sí, toda esta parte como que se reprimió de niño y que por ahí se quedó tapado en el baúl, ¿no? Sí, de repente viene una corriente que lo reanima, ¿no? Como un holograma que ha estado sin este flujo de energía, de repente recibe una descarga, se asocia a un elemento de las últimas 72 horas, aparentemente insignificante, y se empieza a generar una escena. ¿Sí? Dice Freud, el sueño es un cumplimiento de deseo disfrazado. Ahí se cumplió algo. Al momento del despertar, esta energía tiene que retornar, ¿no? Claro. El aparato psíquico se tiene que empezar a regular y arreglar, como uno cuando dice, ok, lavar dientes. Sí, como por ahí que no te levantes y te vas en pijama a trabajar, ¿no? Sí, sí. No, o sea. Pero a veces sucede que los sueños atraviesan como si te levantaras en pijama y quisieras andar así en la vida, ¿no? Entonces, este sueño generado, este sueño latente, tiene que sufrir ciertas modificaciones. ¿Por qué? Porque no es aceptable para el sistema consciente o el yo, podríamos decirle. Aquí empieza a trabajar, y aquí va, que espero aclararse la pregunta. ¿Por qué aparece esta escena donde de repente hay una persona que está compuesta por diferentes características de otras personas, pero hacia la cual en el sueño recuerdo que sentía un afecto muy bien definido como de amor, y de amor que sentía frente a o respecto a la tía fulanita, ¿no? Esto suena como extraño. Sí, claro. Esto es algo con lo que se encuentra uno en los sueños, y esto es lo que parece un poco como que saca de onda, pero bueno. Sí, claro, incluso puede llegar hasta como a asustar, ¿no? Sí, hay sueños que asustan. Sí, claro, eso es pesadillas. Que nombramos pesadillas, ¿no? Pero dice Freud que aún en una pesadilla o en un sueño que asusta o que te genera esta sensación de rechazo o de repudio franco, y al que le haces un juicio negativo, aún en esos sueños hubo un deseo satisfecho. La tarea del análisis, de la interpretación y análisis de un sueño es llegar al corazón de esto, deshaciendo todas estas desfiguraciones y toda esta censura que hizo en su salida, ¿no? El sistema preconsciente. Es decir, la conciencia dice, esto no puede atravesar a la vida de vigilia. ¿No? Creo que un filtro. Un filtro que retiene, que desfigura, que desplaza, ¿no? El amor que sentías probablemente respecto a una figura a la cual no es permitido enviarle estas cargas amorosas, le vamos a cambiar la fachada y va a aparecer como un perrito, ¿no? Hace poco estaba en un seminario de sueños que doy en la Asociación Psicoanalítica Mexicana, y hablábamos de un sueño muy pues aparentemente muy parco, ¿no? Hablábamos de un sueño donde solo aparecía un refrigerador, o en su caso un ventilador, y a veces un bombero. Estos eran ejemplos que llevaban los alumnos. Tratamos de analizarlo. Decíamos, a ver, ¿es posible que esto sea todo el sueño? ¿No? Es como cuando nos llegan los archivos en zip, ¿no? Exacto, encriptados. Dices, esto no se ve atractivo, ¿qué traerá adentro? Mucho o poco. La tarea es justamente deshacer el zip, ver todos los contenidos, pero no van a estar ordenados, ¿no? Van a estar codificados. Esa va a ser la tarea. Siempre van a ser símbolos, ¿no? Símbolos, sí. El afecto se va a convertir en lo contrario. Soñamos por imágenes, ¿no? Sí. Es como tener toda un banco de imágenes, ¿no? Algunas muy claras y definidas y otras como muy... no sabemos, sí, claro. que pensaríamos son las más originarias. Vamos, y de este sueño, para
para terminar con el ejemplo tan rápido, decíamos, ¿cuál sería una hipótesis de este tipo de sueños? Como diría un analista y supervisor mío, ¿no? También, dice, ¿para qué hacer un tal nivel de trabajo psíquico que de pronto solo tienes un refrigerador como la escena del sueño, pero además tiene una carga afectiva grande? Claro. Y así como, pues que habrá soñado en realidad. Sí, claro, ¿no? Que hay como ahí atrás, claro, ¿no? Diríamos, quizá el refri es más tolerable y menos identificable que decir, tuve una candente escena con en tales condiciones y podía ser y demás. Claro, al atravesar por la censura dice, sí, joven, pero eso en este lado de la cancha no se puede. Entonces, lo traspolamos de lo candente, de lo ardiente, de lo pasional, a lo inanimado y frío. Sí, claro. Es así como trabajan los sueños. Digo, qué interesante, qué interesante, Gabriel. Me da mucho gusto también leer a Martín. Te mando un abrazo grande. A mi sobrino nos manda saludos. Alfonso también, muchísimas gracias. Un saludo a Coca-Cola, por supuesto, a estos queridos amigos de Coca-Cola. Muchas gracias. Roberto nos dice, ¿se puede decir entonces que los sueños son emociones y se desarrollan según la forma en que nos desenvolvemos por la vida, de acuerdo a experiencias interactuando en él? Los sueños son sueños que vienen cargados de una cantidad emocional, afectiva, por lo regular intensa. Hay que recordar algo bien importante. No hay sueño pequeño, es decir, no hay sueño insignificante. Esta es la trampa, esta es la trampa del trabajo del sueño, ¿no? Que al despertar digamos, pero solo fue un sueño, no importa, no tiene nada que ver conmigo. El giro que propone Freud es que nos apropiemos del producto psíquico. Entonces sí, lleva una gran carga afectiva, sí tiene que ver con el desarrollo del sujeto, ¿no? Desde las primeras etapas, desde la hora 1, desde el minuto 1, hasta lo que se ha constituido el día de hoy. Claro, ¿no? Claro, Definitivamente, sí. Nos pregunta Amaro, ¿es bueno soñar? No tenemos opción. Podríamos no recordar. Se podría no recordar. ¿No? Esa sería como la opción B. Digamos, esta es una cosa muy linda que dice Freud también, porque ¿en dónde encontramos nosotros la materia prima para trabajar un sueño? En las fallas del trabajo del sueño y de la censura. Dice, cuando hay un sueño perfectamente trabajado, parece que se desvaneció y no tenemos recuerdo alguno. Dicen, ese es un muy buen trabajo del aparato psíquico, pero nosotros nos valemos de las fallas, de los lapsus, de los errores del acto fallido y por supuesto de este trabajo del sueño que a veces te presenta un sueño que dices, no, eso no, hay algo que afectivamente me está resonando a otra cosa. Estoy viendo, haz de cuenta que te presentan una imagen, una cinta de una película que tiene que ver con amor y romance, pero el fondo musical y lo que se habla corresponde a otra cinta, ¿no? Para ponerlo así. Entonces, estas son las pequeñas fallas, ¿no? del trabajo del trabajo del sueño que nos permiten, gracias a eso, ir. Un trabajo, digo, aprovechando del psicoanalista en su clínica es aprovechar sin ningún miramiento cada elemento disruptivo que salga. El paciente dijo algo y se corrige inmediatamente diciendo, yo no quise decir eso, pero ya lo dijo, veamos. ¿no? Estos errores que son para la conciencia significan, ¿no? una emergencia de las formaciones del inconsciente que conocemos como los sueños, los lapsus, los chistes y los actos fallidos. ¿no? ¿Sí es bueno soñar? Sí, claro que sí, porque el aparato psíquico también tiene que procesar, ¿no? A veces hay diferentes tipos de sueños y acomodamos, enviamos el mail, hacemos la llamada y ya hay una descarga. Pero ese es como el primer tramo del trabajo del soñar. De un trabajo además complicado, complejo, ¿no? Lleva mucha energía psíquica hacer un sueño, por eso los sueños forman parte sustancial del vivir psíquico afectivo del ser humano. Sí.
Nos dice Fernando, gracias Fernando, Fercho, un abrazo fuerte. Hola, el tema me parece muy interesante, saludos Olguita, gracias, muchas gracias. La verdad es que cuando escuchamos y nos ayudas a entender, Gabriel, de pronto nos damos cuenta como, pues no podría ser entonces que yo compré estos diccionarios de los sueños y busque cabaña verde y para todo significa lo mismo, ¿no? Quizá te dicen lo que quieres escuchar. Y eso no, por ahí, pues por eso funciona. Bueno, hay dos ejemplos yo no los he visto, la verdad, pero sí hay mucha gente que habla del manualito que venden en el metro o en el paradero del autobús. Claro, hay miles de si usted se va a casar, ¿no? si usted sueña que se casó, es que va a recibir dinero. Ah, claro. ¿Y a quién no le gustan las dos cosas? Sí. ¿No? ¿Y quién estaría triste? ¿Quién estaría pero hay otros que te dicen, si se te caen los dientes, es que alguien se va a morir. Ah, claro, esa ya no te gusta. No, ya no te gusta. Pero vende, porque claro. Finalmente pues genera como ansiedad, ¿no? También quiero enviar un fuerte abrazo a Jorge, a Sofía, a Oscar, muchísimas gracias por acompañarnos, Oscar View. A Fer, te mando un abrazo grande, gracias Fer. A Tania Tinajero también un fuerte abrazo. A Sebastián, a Maite, muchísimas gracias por escucharnos, Olimpia. Y bueno, la parte donde nos decías hiperversiones. Es que los sueños son entonces estos como deseos reprimidos, estas como pensamientos que calificamos de malos, ¿no? Bueno, de malos no por malos, sino porque no deberíamos sentirlos, no deberíamos pensarlos. Yo esto lo platico con mis alumnos o entre colegas, porque es muy común, ¿no? Y se los pongo de esta forma. Cuando alguien tiene un olvido o dijo una palabra por otra, como aquel famoso ejemplo que Freud pone, ¿no? en sus conferencias de introducción a psicoanálisis, de los actos fallidos. ¿Por qué Freud inicia con esto, los actos fallidos? Porque quería presentarle al público reacio, ¿no? de la Viena victoriana un modo de entender la vida interna, y tenía que tomar ejemplos no de sus enfermos neuróticos y demás, sino ejemplos que fueran comunes desde el emperador hasta el lacayo, ¿no? Claro. Y un olvido, un acto fallido y soñar son comunes a todos, ¿no? Entonces, él decía, cuando llega, es el ejemplo que él pone, si un ejemplo lindo es, por ejemplo, llega el gran conferencista, ¿no? Tiene que inaugurar el evento, y en el momento de decir las palabras de inauguración, dice algo así como: hola, sean muy bienvenidos todos, me da mucho gusto dar por clausurada esta conferencia. ¿Fue malo o fue bueno? La pregunta es, ¿bueno para quién? ¿Malo para quién? Y aquí hay que recordar la propuesta, ¿no? de las teorías, no solo psicoanalíticas, sino de toda aquella teoría que se ocupe del sujeto, del ser humano, de la mente, del mundo interno, de que hay una composición, ¿no? Que hay un aparato psíquico con diferentes regiones, y lo que puede ser muy placentero y gratificante para uno, para el otro puede ser una afrenta, ¿no? Puede ser peligroso. Sí, claro. ¿No? Y aquí hablamos de, cuando decíamos hiperversiones, bueno, hay sueños, casi todos, dice Freud, de un contenido sexual infantil, incestuoso, que son inadmisibles para el sujeto adulto, para este yo consciente. Entonces, si hay algo que se cuela, ¿no? de un acercamiento matizado de pasión, ¿no? respecto a uno de los progenitores, que además generó gran placer, al momento de estarlo relatando, el sujeto va a decir: es que esto es enfermo, esto es loco, esto está mal, ¿qué me pasa? No, hay que tratar de entender que el aparato psíquico se compone de diferentes regiones y que se rigen por diferentes leyes, y lo que, como decíamos hace rato, en el país de la fantasía y las maravillas, donde todo se puede cumplir, no hay regla, no hay orden, no hay temporalidad, no hay juicio, no hay diferenciación. Este otro sector se vale de eso para la funcionalidad del aparato. Los dos necesarios,
porque tiene que haber descarga, ¿no? Descargan imágenes. ¿Y qué pasaría ahí con la culpa? ¿Qué pasaría con la culpa? O sea, la estoy pensando desde... Si nosotros hablamos de esta otra parte como funcional, como más operativa, como este consciente donde nos dice, no, bueno, eso no, o sea, eso es incesto, ¿no? Eso no. Sí. Entonces, ahí cometer un acto incestuoso sería una culpa como muy fuerte, ¿no? En el grosso de la población, ¿no? Totalmente. Entonces, si nosotros hablamos del inconsciente, donde se libera esta carga emocional, justamente de estos, a lo mejor, deseos a los padres más, ¿no? Entonces, ahí no tendría que haber culpa en el sueño. Sin embargo, si lo recuerdo, o sea, si lo traigo al consciente, como que desde ahí lo estoy pensando. Exacto. Este momento donde te despiertas y dices, no, o sea, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo por qué? O, ¿sabes? ¿Qué pasa con esa culpa? Hay un momento cuando Freud habla de la angustia al despertar. Dice, tenemos dos formas de poderlo pensar o de hacer la hipótesis. Uno es que el afecto de angustia no pudo, más bien atravesó casi, porque no hay elemento del inconsciente que atraviese directamente, por eso estoy haciendo énfasis en el casi. Sí. El afecto fue tan intenso, ¿sí?, ¿no?, que no pudo sufrir alguna transformación importante y llega al momento del despertar con eso no puede ser. Claro. Esa es una vía. Digamos, el trabajo del sueño no alcanzó a transformarlo, no tuvo la energía suficiente o el tiempo suficiente porque fue un despertar abrupto. Y la otra es, en el núcleo del sueño, en el ombligo del sueño, en lo más profundo, hubo un alto contenido y descarga. Sí, como liberación, claro. De tintes incestuosos para esta otra región. ¿Cómo se trabaja esto ya en la clínica? Bueno, el que tiene la palabra es el paciente, ¿no? El soñante, vamos a decirle aquí, porque ¿no? El soñante. Y el soñante podrá empezar a hacer asociaciones respecto a las escenas, respecto a su angustia, ¿no? Y quizá podrá llegar a admitir en algún momento, bueno, sí, quizá tengo una necesidad adulta y más consciente de en estos momentos estar más cercano a mi madre, pero es otra cercanía, ¿no? Claro. Recordemos que, decíamos hace rato, un elemento de la vida diurna, las 72 horas, aparentemente insignificante, logró atravesar y se topó con algo parecido, ¿no? Claro. Pero arcaico. Sí. Esa fue la imagen, como decía hace rato, la escena o el holograma que se activa con esta carga libidinal que hizo el movimiento regrediente. Sí. Bueno, es difícil, claro. Además hay que recordar que sobre la prohibición del incesto, sobre la propuesta de la exogamia, es que dice Freud, el psicoanálisis, que es que se fundamenta la cultura. Recordemos el mito de Edipo, ¿no? Claro. Entonces, la culpa se trabaja con el terapeuta o el analista. Quizá en algún momento el soñante pueda decir, claro, pues sí, seguramente de niño amé a mi madre de tal forma que me la quería incorporar. Quería que fuera mía, ¿no? que no compartirla con nada, ¿no? Con nadie, ni en ningún momento, claro. Pero esa es la sexualidad infantil. Sí. Las propuestas dicen, sí, el bebé casi la quiere incorporar de muchas comérsela y que nadie más la vea y la use y la tenga. Claro. Bueno, algo de ese orden puede estar. Súper interesante, súper interesante. Y bueno, creo que no me la quisiera saltar, aunque está un poco fuera de contexto por todo lo que nos has hecho favor de aclarar, pero que se escucha con mucha frecuencia es que soñé que a fulanita le pasaba y entonces yo, claro, siento que fulanita se me muere, ¿no? Entonces, hasta hay llamadas, ¿no? De ¿estás bien? ¿No? Entonces... ¿Estás bien, mamá? Exacto. Claro. O si te hice daño, ¿no? No,
No, en realidad sí que como que se escucha mucho esto, ¿no? Como si fuéramos omnipotentes. A mí me gustaría pues que nos ayudaras a aclararlo. No, yo creo que tú ya lo has contestado en buena medida, ¿no? Y tiene mucha relación con lo que estábamos diciendo hace unos minutos. Hablamos de temporalidades distintas y de regiones distintas de la vida interna del aparato psíquico, y es cierto. Hay un sueño que relata Freud, ¿no? Sí. De una de sus pacientes, que dice más o menos así: usted sabe, doctor, que yo perdí a mi sobrinito hace 2 años, ¿no? Que solo tengo una hermana y que a ella solo le queda un niño. Pero fíjese que el otro día soñé que se moría mi otro sobrinito. Sí, bueno. Si usted me conoce, ¿usted cree que una persona de la calidad moral, como lo soy yo, que amo a mi hermana y jamás desearía ningún mal para mi sobrinito, esté cumpliendo un deseo en este sueño? Y esta es la complejidad a veces de poder entender los sueños, ¿no? Claro. Él le responde, bueno, él va haciéndole una serie de preguntas, ¿no? Va siguiendo la técnica psicoanalítica para llegar a lo siguiente. En meses o años pasados, en el contexto de la muerte del sobrinito, esta mujer había estado cerca de alguien que le parecía, pues no sé, el príncipe azul prometido, ¿no? ¿Cuál fue el deseo, o a través de qué se figuró ese deseo en el sueño? En un momento de la muerte del sobrino, se aparece este hombre. Si muere el otro sobrino, es probable que se vuelva a aparecer este hombre. Entonces ese es el contexto del sueño. Va a aparecer el enamorado. Pero ¿cuál fue el cumplimiento de deseo? No que muriera el sobrino que estaba vivo, sino que podría ver de nueva cuenta al enamorado. Esa es una forma. Y la otra es que efectivamente, así como se puede experimentar un monto de amor gigantesco, inconmensurable hacia uno de los padres, no todo es amor en esta relación, ¿no? Está también matizada de odio, ¿no? Claro. Del odio, vamos, en términos de querer desaparecer al otro, que después es interpretado, o ha sido mal interpretado como el niño desea matar al padre. Sí. No necesariamente. Y que lo vimos mucho, ¿no? Sí, el niño desearía ser lo único para su madre y que ese señor no existiera, ¿no? Sí, desaparecerlo al final. Estos sueños son típicos, ¿no? En que se asesina a uno de los padres, y Freud dice, yo nunca he dicho que usted hoy quisiera matar al padre, hoy. Eso es súper interesante, porque claro, es cierto, y nos decías desde el principio, son atemporal, ¿no? Entonces, estas representaciones o estas escenas donde nosotros estamos elaborando alguna emoción, no necesariamente tiene que ver con el hoy, ¿no? Es simplemente algo que se quedó reprimido de cualquier momento en nuestra historia. Y ahora, si se presenta en un sueño, hay que hacerle caso, es decir, si el sueño está presentando este tipo de material, creo que tiene un sentido, aparte del sentido intrínseco al propio sentido del sueño, pues, yo creo que es un sueño que desea ser trabajado. Okay. Creo que es un sueño que desea ser elaborado. ¿Por qué? Porque quizás están presentando condiciones del exterior, pero sobre todo de las vivencias internas de este sujeto en ese momento de la vida en que aparece algo, y como dijimos, no son recuerdos, son producciones del inconsciente que se presentan para darle un sentido. Ya lo tienen en el Porque inconsciente. hoy es importante elaborar esa parte. Yo sí lo creo, ¿no? Hay otro tipo de sueños que se presentan recurrentemente y la gente se asusta o ya está habituada a veces, ¿no? O sea, claro, otra vez, otra vez. Sueño. Creo que los sueños se presentan justo para interpretarse, ¿no? Sí, claro, con alguna razón, ¿no? O sea, no son casuales, ¿no? Nada es casual. No es nada casual. Y bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, si están de acuerdo. Vamos a escuchar una interpretación de Amaro Rosal en piano, en vivo, como siempre, aquí en el Diván y la Luna, que nos va a hacer favor de interpretar seguramente alguna bella melodía.
Regresamos en un segundo, no te vayas. Esto es El Diván y la Luna y tengo la entrevista al maestro Gabriel Hernández. Estamos hablando del sueño, ¿por qué son tan importantes? No te vayas, en un momento regresamos. Buenas noches, gracias al maestro Gabriel, muy interesante el tema. Gracias, Olga. Espero que les guste. Voy a interpretar una pieza que se llama El Camino. excelente compañía del doctor y de Olga. Gracias, ya estamos por aquí de regreso. Estamos con el maestro Gabriel Hernández. Prácticamente ya se nos está terminando el tiempo, pero agradezco mucho a la interpretación y composición de Amado Rosal, El Camino. Muchas gracias y por supuesto, Gabriel, por tu compañía. Me gustaría, si estás de acuerdo,
que nos hablaras un poco, ¿por qué en análisis los sueños suelen tener una interpretación puesta por el analista? O sea, como que tienen que ver con el analista. ¿Por qué hacemos esto en clínica? Bueno, se piensa que debido al fenómeno de la transferencia, ¿no? Sí. El analista es depositario de toda una serie de vivencias, ¿no? De afectos, que por el mismo efecto, el análisis tiene este efecto regresivo. Para quienes han estado en eso o en algún tipo de psicoterapia, tiene un efecto regresivo, que quiere decir, ¿no? A veces el paciente empieza a comportarse como el pequeño de mamá, ¿no? O no tan claramente, sino hay cierta forma de operar del paciente frente al analista que es inconsciente, ¿no? El analista se muestra, bueno, neutro frente a esto, sabiendo distinguir la realidad interna, externa, el pasado, el presente, cosa que el paciente no está pudiendo hacer por el estado en el que está. Por el estado emocional, ¿no? El estado emocional, a veces quizá también un estado ciertamente dependiente del análisis, en una petición de escucha, Claro. ¿no? A final de cuentas el paciente está en una situación francamente vulnerable. Algunos lo describen así, dicen, ay, es que desde la posición ya no me ves, y es que aquí me va a pasar algo, es que aquí se siente raro, ¿no? Claro. La misma posición inmoviliza, ¿no? Sí, o baja la tenderte en el motilidad. diván es como esta sensación de vulnerabilidad, ¿no? De pronto. Entonces, como se pueden crear estos fenómenos de transferencia siempre en cualquier tratamiento, Sí. también se pueden generar sueños. Los sueños para el analista siempre tendrán un valor gigantesco, Claro. ¿no? Porque algo de lo que no puede poner en palabras, el paciente lo va a poner de esta forma. O a veces son síntomas, ¿no? Claro. El síntoma también tiene un sentido. Dice que tanto el sueño como el síntoma se valen de los mismos mecanismos, nada más que los sueños no son patológicos, ¿no? Claro. El sueño termina, remite, ¿no? Sí, sí. El síntoma no tan fácil, Claro. ¿no? Y no siempre, ¿no? No siempre, pero no deja de tener su sentido. Y bueno, de repente el paciente, cuando va a conocer a quien va posiblemente ser su terapeuta o su analista, sucede que aunque solo haya escuchado su voz, ya hizo un sueño. Sí, Eso claro. decía el doctor Antonio Santamaría, ¿no? Que murió hace algunos años, analista de la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Dice, no, usted no soñó, usted hizo un sueño. Y me parece que tiene mucho sentido. Sí, Entonces el claro. paciente le lleva ese sueño al analista, ¿no? Dicen que en el primer sueño que lleva un paciente al análisis está contenido, ¿no? Sí. Valiéndose del mecanismo de la condensación, diríamos en su máxima expresión, todo lo que va a ser la historia del tratamiento, pero ese es como un señuelo. Quizá también está contenida toda la historia del desarrollo psicosexual y constitución de este sujeto. Por eso son tan importantes. Y en ese contexto, ¿por qué digo que en ese contexto? Porque es en ese medio, ¿no?, donde toma forma el tratamiento, que va a ser susceptible de interpretarse, donde va a haber alguien que ha atravesado por el mismo camino, que se ha sometido a la misma técnica, que en la medida de lo posible ha sido analizado y ha analizado sus sueños y ha encontrado sentido, ¿no? Claro. En eso reside la importancia dentro del contexto psicoanalítico. Y como decía hace rato, todos los sueños son importantes. No hay sueños insignificantes porque todos conllevan, ¿no?, un gran gasto, un gran trabajo psíquico, y siempre tienen un sentido y siempre pertenecen a lo más profundo de la vida psíquica del sujeto, aunque no le guste. Claro. Sí. Por eso O son aunque no lo importantes. pueda entender, ¿no? Ya, pues, aunque Aún no lo cuando pueda no se puede entender, no. claro. Quiero aprovechar para mandar un saludo a John Bean,
Muchísimas gracias por acompañarnos, a Cristina. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, Cristina. Isabel también, muchas gracias. A Sofía, a Jorge, a Jenny. Muchísimas gracias, Jenny, por acompañarnos. A Maye, que nos hace el favor también de escucharnos de Villa del Carbón. Muchísimas gracias a la gente que nos está acompañando de Villa. Muchas gracias por su compañía. Y bueno, pues estamos en realidad ya terminando este programa. La verdad que es súper interesante. Sí. Es difícil abarcar todo lo que tendría que ver con Sueños en una hora por la propia complejidad del tema, ¿no? Me gustaría también pues mostrar esta parte de no es solo tomar el libro de interpretación de los sueños y leerlo, que además no es un libro por nada sencillo, ¿eh? Yo pensaría, o al menos mi experiencia es que es de los casos más complicados, digo, de los libros más... también de los casos... Es que de los libros más complejos, eso, ¿no? Freud está mostrando varias partes ahí. Yo diría, es un libro que fue dictado por el inconsciente mismo, porque él estaba sometido en esos momentos al famoso autoanálisis, ¿no? Estaba en el clímax de una turbulencia interna. Entonces era un caso también. Ya era todo un era caso. Su propio caso. Sí, exacto, que no era un caso sencillo. Mismo, no, él mismo lo dijo. Lo más difícil es la contratransferencia. Claro. Mi paciente más difícil soy yo. Sí, por supuesto. Pero me encanta que nos ayudes a ver esta parte, como sí es muy importante. Lo que soñamos tiene que ver con nuestra vida, tiene que ver con nuestro momento emocional, tiene que ver con otras situaciones emocionales que han acompañado nuestra historia y que definitivamente en terapia, bueno, pues nos son de gran ayuda para los analistas, para los terapeutas, ¿no? Y no es algo que deberíamos tomar tan a la ligera como comprar el diccionario del metro y decir, pues por ahí soñé los dientes y entonces capaz que hay que prender las cafeteras, pues no, ¿verdad? O sea, no va por ahí. Sí, no. Y bueno, pues tenerle este tema como en un lugar más serio me encanta porque así es, ¿no? Es el lugar del inconsciente, que es un lugar que hay que respetar y que se trabaja con mucho respeto al final del día, ¿no? Sí, al final de cuentas es una forma en que Freud intentó hacer que el sujeto se apropie de su psique, del acontecer psíquico más bien, que con su palabra logre darle sentido y en ese sentido poderlo vivenciar de otra forma. No es sentido. Los sueños son una cosa que es ajena a mí, yo soy, y te haces todo un juego de ideas, ¿no? Yo soy, y el yo da una descripción de yo soy Gabriel Hernández, soy psicoanalista, soy tal, ese soy yo. No, acá hay una gran porción de vida interna que está oculta, y cuando aparece no la tomamos, bueno, a veces yo diría también, si hay gente que está escuchando, que no está en el medio psicoanalítico, pero que esto le ha parecido importante, creo que ya se hizo una parte del trabajo de lo que Freud llamaba difusión de la teoría psicoanalítica, que es poder transmitir esto de forma que algo caiga, como que hagas un pequeño y decir, los sueños tienen que ver conmigo, sí, porque son míos, ¿no? Y eso ya es importante. Sí, claro, y porque nos comunican nuestro estado emocional, ¿no? También. Y hay otros autores que proponen sueños autocurativos, sueños, no todos son elaborativos, podríamos decirlo de esta forma, pero bueno, por ahí va. Exactamente. Jessica, muchísimas gracias por acompañarnos, un saludo grande hasta Cancún, muchísimas gracias por su compañía. Pues a mí me gustaría muchísimo dejar esta puerta abierta para que nos hagas a favor de acompañar nuevamente, hablar de estos interesantes temas. Uno de los objetivos principales del Diván y la Luna es justamente promover y mostrar estas ideas que existen a través de diferentes corrientes terapéuticas formales, de autores formales, como es el psicoanálisis, y quitar pues muchas de las creencias y de los mitos que acompañan a algunas corrientes terapéuticas que son formales y que enaltecen a otras que no son tan formales, ¿no? Es parte de la resistencia, ¿no?
Claro, claro, claro. Pero encontrar esta puerta, pues es maravilloso porque Sí. nos va a ayudar a través de los sueños y de muchos otros elementos, pues a encontrar una mejor versión de nosotros mismos, ¿no? Completamente de acuerdo. Encantado, cuando quieran, yo regreso. Pues nos encantaría tenerte Si por no hice aquí. mucha turbulencia con esto de los sueños y desean volver a escuchar, con todo gusto. Eso siempre va a ser turbulencia, pero es de la que nos gusta, Ok. así que no estará nada mal. Y bueno, también invitarlos, por supuesto, a continuar con la programación de Frecuencia Interactiva. Este miércoles no habrá programa de tanatología en vivo, será un programa grabado. La programación continuará de manera habitual la próxima semana. Y recordarles que, bueno, en el Diván y la Luna tratamos de abordar temas que tengan que ver con la salud emocional, sin embargo, tenemos otras ofertas dentro de la estación. Como hemos hecho en estos últimos programas, aprovecho siempre para recordar a nuestro querido amigo y locutor, Alexis Cinta, el locutor de Frecuencia Interactiva del programa La Vuelta al Mundo en 3600 segundos, y que ya que falleció y que pues en realidad me da muchísima pena siempre mencionar a mi querido amigo Alexis, donde quiera que te encuentres, un enorme, enorme abrazo. Gabriel, ¿nos podrías dar algún correo electrónico para poderte localizar? No, mi correo es jghmor@prodigy.net.mx. Perfecto. Y, ok, este correo está escrito en el panel de mensajes en nuestra página también, en Facebook y en Twitter. Y si estás de acuerdo, ¿nos podrías compartir algún teléfono para que te contacten? ¿Cómo no? Estoy en el celular, solo atiendo por ahí, es el 04455 ¿Sí? 91 99 45 27. No solo para cuestiones de clínica, también puedo ofrecer grupos de estudio de algún tema en específico. Si se arma un grupito de mínimo 4 o 5 personas, les interesa, por ejemplo, sueños. Ahorita tengo uno de sueños abierto, pero podemos hacerlo de acuerdo a los intereses del público, ¿no? Ustedes me proponen y yo lo veo. Y estos talleres o estos cursos que puedes proporcionar, ¿tienen ciertos requisitos? O sea, ¿tienen que ser personas que sean estudios de psicoanálisis, psicólogos? No. Okay. Bueno, a veces hay músicos que les interesa saber qué onda con los sueños y ha sido muy enriquecedor, ¿no? Debe ser. Y de repente hay grupos que se arman entre chavos, estudiantes de psicología, que les va muy bien, pero no, yo no pongo ningún requisito tan marcado en lo profesional, ¿no? Si alguien está realmente interesado, creo que puede sacar mucho. Y es un grupo de estudio, es informal realmente, donde se va siguiendo el texto y nos vamos a otras fuentes, comentamos. Interesante. Sí. Y bueno, ya los otros grupos que tengo ya son, por ejemplo, en la Asociación Psicoanalítica Mexicana, ahí lo pueden checar. Y ahí, por son ejemplo, muy hice el formales. diplomado de interpretación de sueños. Ahí tengo un diplomado ahorita que se llama Los sueños de Freud. Vamos viendo todos los sueños de Freud, cómo los interpretó él y las revisiones que le hacen otros analistas y dicen, a ver, maestro, aquí faltó como que esto y aquello. Son muy, muy interesantes. Claro. Ahí ya es un sistema más formal, ¿no? Claro. Quien esté interesado puede entrar a la página de la Asociación Psicoanalítica Mexicana. ¿Cuál es la página? Es www.apm.org.mx o el teléfono 5596-0009. De la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Y bueno, también pueden encontrarlos, por supuesto, en Facebook, en el fanpage y en Twitter. Es súper interesante saber esto de los cursos y los talleres que puedes dar, porque la verdad es que estas pláticas resultan muy enriquecedoras, ¿no? Por supuesto, a quienes nos gusta el tema y también a quienes quieren acercarse y a quien no puede ir a un diplomado muy estructurado, Claro. quizá con horarios, y no, acá los grupos de estudio los hago una vez al mes, 2 o 3 horas, y trabajamos con ese ritmo. ¿Esto sucede en Ciudad de México o también puede ser vía remota por Skype o así? Bueno, ahorita no he tenido experiencia remota, pero si se dan las condiciones y hay el interés, haremos lo posible para hacerlo, claro.
Súper interesante. Muchísimas gracias. Bueno, te recuerdo, el correo electrónico para ponerte en contacto con el maestro Gabriel Hernández es jghmor@prodigy.net.mx y el teléfono móvil es 55 91 99 45 27, teléfono de la Ciudad de México. Puedes encontrar también información sobre el diplomado en la Asociación Psicoanalítica Mexicana y, bueno, por ponerte en contacto con él para estos talleres y cursos con pláticas que seguramente van a ser súper enriquecedoras. Pues muchísimas gracias, Gabriel, nuevamente. Espero tenerte de regreso muy pronto. Seguro. Muchas gracias. Que pasen una excelente noche. Gracias por acompañarnos. Los esperamos el próximo lunes en punto de las 9:30. No se pierdan Ego Pinto a las 9 de la noche. Sport Total mañana a las 9 de la noche. Y, por supuesto, hablemos de marketing con el ABC del Marketing los jueves a las 8:30. Gracias. Que pasen excelente noche. Hasta luego.